Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal nuevamente, un día más con otro caso para contar. El caso de hoy es un caso bastante indignante, tiene muchos factores que influyen, muchos temas a tratar, hay muchas víctimas. Hay 4 víctimas en este caso, 3 victimarios y alrededor también hay muchas personas que no están involucradas directamente con los crímenes, pero tienen cierta participación en otro aspecto de la historia y ya me van a entender un poco cuando les cuente. Es un caso muy reciente, sucedió en el 2019, pero todavía en el 2024 el juicio está llevándose a cabo. Pero bueno, ya no voy a introducir más en este caso. Vamos directamente a la historia. Te sugiero que prestes atención a los nombres y a los parentescos porque muchas personas que están en el medio de todo esto. Vamos a hablar entonces el día de hoy del caso de Lori Vallow y Chad Daybell. Lori nació el 26 de junio de 1973 en California. Eran una familia bastante numerosa. Lori tenía 3 hermanos. Adam Cox, que era el apellido de esta familia en realidad. Lori Vallow lo toma de uno de sus matrimonios, pero ella sería también Lori Cox. Bueno, Adam era el hermano mayor, que la realidad es que era un chico muy amoroso con su familia, con sus hermanos. Después tenemos a Alex, que Alex Cox es otro de los involucrados posteriormente, así que tengamos en cuenta que es un hermano muy importante al que prestar atención. Alex era un niño muy gracioso que quería ser comediante cuando era pequeño y era muy unido a su hermana Lori. Y luego tenemos a la menor, que era Summer Cox. Estos niños fueron criados en la iglesia de los mormones, se criaron en esta religión, toda su familia pertenece a esta iglesia. Inclusive Lori leía las escrituras, el libro de Mormón, amaba estos libros, era totalmente fanática, y no solo los libros, sino todo lo que tenía que ver con la religión que ellos profesaban, ¿no? Lori se casó terminando la preparatoria, era muy joven, pero este primer matrimonio que tuvo no duró nada, fue muy corto. Durante su segundo matrimonio, que fue a los 22 años, tuvo su primer hijo, Colby. Pero luego se separó ya que tenía una relación bastante tóxica con el padre de Colby. El tercer esposo de Lori es Joe Ryan, que apenas se conocen, ellos comienzan a salir muy rápidamente y también enseguida se casan, ¿no? Fue todo muy rápido, la relación del noviazgo, la convivencia, el casamiento, fue todo extremadamente rápido con este nuevo esposo. Y aparentemente también se llevaba muy bien con su hijo Colby, lo amaba, lo adoraba, era un padrastro súper dulce con él. Y bueno, Lori sentía que eso era un poco lo que ellos necesitaban en ese momento. En este matrimonio con Joe Ryan, Lori tiene a su segunda hija biológica, Ty Lee. En esta etapa de la vida de Lori, Lori tiene bastantes intervenciones en algunos espectáculos de la televisión. Estaba inscripta y participó en muchos certámenes de belleza y también en la Rueda de la Fortuna, en un programa. Y la realidad es que era una mujer a la que le gustaba mucho ser reconocida, ser admirada por los demás, y siempre en todos sus discursos se encontraba Dios de por medio. Todo era en base a Dios y todo se lo transmitía Dios de algún modo y su religión, ¿no? El problema es que esta felicidad en familia no duró demasiado tiempo, ya que luego de unos años Joe ya no era el mismo de antes. Joe comienza a volverse muy violento con el hijo de Lori, Colby. Colby dice que él cambió de la noche a la mañana, que Joe al principio era el mejor padrastro del mundo y de repente de un día para otro las cosas ya no eran igual. Lo golpeaba y hasta abusaba. Ya saben de qué modo de Colby.
Colby le contó de este abuso a su madre Lori y en ese momento Lori se separa de Joe, se lleva a Colby y a Tylee, su hija pequeña, y se une muchísimo más a la iglesia. Ella misma le dijo al pastor que si no dedicaba su vida a esta iglesia y a la religión mormona, ella probablemente cometería asesinato contra Joe. Ella ya no tenía nada que perder luego de lo que había pasado entre Joe y Colby. También en ese momento Alex Cox, su hermano, el que les digo que era muy unido a ella, hacía presentaciones de stand-ups y hay videos donde Alex habla del abuso de Joe a Colby, diciendo que le gustaría cometer un crimen contra su ex cuñado Joe. Luego de pasar por todo esto, Lori se casa nuevamente con un hombre llamado Charles Ballow, que es de quien toma el apellido con el que se la conoce. Con Charles todo estaba mucho más estable. Charles también se une a la iglesia y comienza a tener hábitos muy saludables, muy sanos. La familia estaba excelente. Colby y Tylee estaban muy a gusto con Charles, lo amaban. Colby ya era bastante grande y comprendía toda la situación, ¿no? Lo que había pasado anteriormente y que ahora se encontraran en una nueva casa con un nuevo padrastro, pero él realmente decía que Charles era todo lo que ellos necesitaban. En 2013, Lori y Charles adoptan a JJ, su tercer hijo. Entonces tenemos a Colby, que era su hijo biológico mayor, Tylee, su hija biológica del medio, y JJ, un hijo adoptivo, el más pequeño de todos. JJ en realidad era, podríamos decir, el sobrino nieto de Charles. La hermana de Charles, que se llamaba Kai Woodcock, tenía un nieto. Entonces ese nieto era JJ. Lo que pasó es que, digamos, el hijo de Kai Woodcock, el sobrino de Charles sería, por algún motivo no podía cuidar ni hacerse cargo de JJ. Además tenemos que mencionar que JJ era un niño que era autista y Kai Woodcock, la hermana de Charles, sería la abuela de JJ, y su esposo eran personas muy mayores que no podrían tampoco hacerse cargo al 100% de la crianza de JJ. En cambio, Charles y Lori eran una pareja bastante más joven y deciden adoptarlo para que también JJ continuara dentro de la familia, ¿no? JJ se adapta increíblemente a la familia, a Tylee, a Colby, genera una relación con sus hermanos preciosa, realmente eran muy unidos y ellos amaban a JJ, y eso se puede ver en todas las imágenes y los videos que tienen juntos. La iglesia de los últimos días, la religión mormona, continúa haciéndose cada vez más presente en el hogar de Lori. Comienzan a haber cuadros relacionados con la religión y básicamente todo en la vida de esta familia giraba en torno a la religión. Acá empieza a pasar algo bastante llamativo en esta etapa de la vida de Lori, y es que ella comienza a ver espíritus, ángeles que supuestamente le hablaban y le ordenaban misiones. A pesar de parecer en ese momento que Lori y Charles estaban muy bien entre ellos, luego Lori con sus amigas en privado siempre se quejaba de Charles y decía que creía que él no era lo suficientemente espiritual y que no estaba a su nivel en el aspecto religioso. Por lo tanto, eso a Lori le molestaba y la frustraba mucho. Digamos que no era lo suficientemente creyente para ella. No lo consideraba su igual espiritual y ella quería una pareja que esté a ese nivel. Sus creencias en ese momento se volvieron mucho más extremas y esto empezó a afectar su vida y sus relaciones, ¿no? Lori comienza con estos encuentros que tiene con espíritus, con ángeles, a decir que tuvo muchos encuentros con el ángel Moroni. Que el ángel Moroni, según el libro de Mormón, sería el hijo de Mormón y el último profeta nefita. O sea que era una figura muy importante en esta religión, ¿no? Y además otros ángeles también, no solamente el ángel Moroni, y estos ángeles supuestamente la despertaban
durante la noche constantemente y no la dejaban dormir y le otorgaban misiones y cosas para hacer para continuar el trabajo del padre. Como pueden ver, Lori comienza a tener un cambio de actitud con respecto a la religión bastante importante. Para que se den una idea, también comienza a tener creencias sobre otro tipo de temas dentro de la religión, como por ejemplo el fin del mundo, el llamado apocalipsis, que justamente luego, cuando sucede todo el caso en sí y se da a conocer, los medios la llamaban la madre del fin del mundo. Empieza a tener actitudes un poco extrañas, como comprar mucha mercadería, muchos víveres, arroz, pastas, latas, como si el mundo fuese a acabar en muy poco tiempo, y además se une en extremo a su hermano Alex, con quien crea un podcast junto a otras amigas. Una de ellas es Melanie Gibb y la otra es Zulema Pastenes, que también pertenecían a la religión mormona. Este podcast se llamaba Feel the Fire, o sea, siente el fuego. En este podcast, que estaba liderado por Lori, hablaban sobre el apocalipsis, el fin del mundo y todas las ideas extremistas en base a la religión que tenían. Decían que el apocalipsis llegaría muy pronto y que solo pocos se salvarían. Su familia, la familia de Lori, sus hijos, Colby más que nada el mayor, que era el más grande, ¿no? Su madre, bueno, todas las personas alrededor, hasta Charles, su esposo, comienzan a creer que eran muy extraños los temas que se hablaban en este podcast y a dónde se dirigía la temática, pero también dicen, bueno, son solo amigos pasando el rato, charlando de un tema de interés que tienen en común, pero en realidad era mucho más que eso. Esto comenzaba a tomar como forma de una secta en la que Lori era la líder, adentrándose aún más en la religión mormona y en estos círculos sociales de personas que tenían las mismas ideas que ella. Lori comienza a ir a unas charlas, conferencias que se llamaban Preparing a People, en las cuales eran conferencias donde se juntaban y había muchos oradores, personas que subían al escenario y hablaban sobre varios temas diversos en la religión, ¿no? Uno de los oradores de estas charlas Preparing a People era Chad Daybell, el segundo implicado más importante de esta historia. Chad tenía las mismas creencias que Lori, increíblemente, sobre todo el tema del apocalipsis y el fin del mundo. De hecho, Chad fue mucho más allá que Lori con este tema y creó, casi podríamos decir, que una religión propia en base a la religión mormona. Es muy loco, pero bueno, esto lo explicaré un poquito más adelante. Además de escucharlo en las charlas y comenzar a interesarse muchísimo en Chad Daybell y en sus ideas, Lori también comienza a comprar los libros de Chad. Chad tenía muchos libros y hasta tenía una editorial propia donde le daba lugar a otros escritores como él a sacar libros que también todos hablaban sobre el tema religioso y todos eran mormones, ¿no? Así que imagínense cómo Lori comienza a empaparse de las ideas de Chad por completo. No solo lo escuchaba en las charlas y en las conferencias de Preparing a People, sino que también comienza a devorarse sus libros, comienzan a hablar en varias ocasiones. Chad también es invitado al podcast de Lori Vallow, el podcast Feel the Fire, y de repente comienzan a tener otro tipo de charlas también y a involucrarse de otro modo, ¿no? Un modo más sentimental. Ambos creían que estaban destinados a estar juntos. Creían mucho sobre el tema de las vidas pasadas y que desde ahí venía su unión. Por fin podríamos decir que Lori había encontrado la pareja perfecta para ella, ¿no? Que tuviera las mismas ideas sobre el tema del apocalipsis, que sea tan extremista con la religión, estaba a su mismo nivel y mismo
tipo de creencias. Ahora, para poder continuar bien con el relato de esta historia, vamos a introducir un poco sobre quién era Chad Daybell, porque es también muy importante ver cómo esta persona llegó hasta el punto donde nos vamos a encontrar luego, ¿no? En la actualidad con todo el caso. Chad Daybell nació el 11 de agosto de 1968. Él simplemente comenzó siendo un misionero como cualquier otro, que era muy exitoso, eso sí. El objetivo de los misioneros siempre es captar y convertir y bautizar la mayor cantidad de personas a su religión, y él tenía mucho éxito en este fin. Las personas lo describen como alguien muy amable, callado pero amable. Su primer experiencia cercana a la muerte, que la relata en sus libros, ya que es como un punto de inflexión en su vida, es una vez que él estaba practicando clavadismo y se golpea con los acantilados del lugar donde él estaba practicando esta actividad y queda inconsciente por unos momentos. Fue ahí donde Chad empieza a creer que en esos momentos que estuvo inconsciente se desarrollaron sus dones espirituales y creía que podía mirar al más allá y regresar con visiones del futuro. Según él, básicamente tenía los dones espirituales de un profeta. Se casa con Tammy Douglas, con quien tiene 5 hijos. Chad luego comienza con sus libros, posteriormente con su editorial, y comienza así a esparcir sus ideas religiosas, donde decía que el mundo se encontraba en los últimos días antes de la llegada de Cristo. Con estos supuestos dones espirituales que Chad creía que tenía, decía que podía ver cuántas vidas había transitado cada persona, cada alma, y así clasificaba a las personas dependiendo de cuántas vidas había transitado. También en sus libros relataba que se aproximaba el apocalipsis y que la gente que lo mereciera iba a sobrevivir, pero solo serían 144.000 los salvados. Y esos 144.000 salvados, una vez que se restableciera el planeta Tierra luego del apocalipsis, iba a continuar el trabajo de Dios en la Tierra. Según Chad, él sería quien lideraría este grupo de salvados. Él era como un mesías según sus ideas, y también creía que sus libros estaban a la misma altura que las escrituras del Libro de Mormón, creando así entonces, como les dije anteriormente, su propia religión. En las apariciones de Chad en los podcasts de Lori, contó en una ocasión cómo tenía encuentros con Jesús, donde hablaban sobre los eventos futuros del fin de los tiempos. Bueno, ya estamos parados en una parte de la historia donde sabemos quién es Lori, sabemos cómo fue su vida y las personas que están alrededor de ella, y también sabemos quién es Chad y cómo llegaron a cruzarse sus caminos. Vamos a comenzar a hablar de cómo se empiezan a dar los hechos y el principio del fin de toda esta historia, que tiene un terrible y trágico desenlace. Cuando Lori comienza a acercarse demasiado a Chad Daybell y a sus ideas, y comienzan a tener este otro tipo de relación, también Lori comienza a decir que su esposo Charles tenía un demonio dentro y que pronto ese demonio moriría. Comienzan a tener muchas peleas de pareja, Lori y su esposo, y Charles comienza a buscar también aliados. Intenta que la familia de Lori lo ayude, porque sentía que Lori estaba totalmente descontrolada con sus ideas y con todo lo que estaba haciendo con respecto a la religión, ¿no? Le dice Charles a la familia de Lori que ella se estaba creyendo que era una especie de ser superior y que no estaba nada bien lo que estaba sucediendo. Pero Lori, para desarmar un poco a Charles, habla con su familia diciéndole que estaban teniendo muchos
problemas de pareja, que no le hicieran caso, que simplemente estaba intentando empeorar un poco las cosas y que Charles estaba buscando pelea con ella. Entonces la familia dice, bueno, no nos vamos a meter, es una pelea de pareja, y preferían quedarse al margen de todo lo que estaba sucediendo. El 31 de enero de 2019, atentos con la fecha para situarnos un poco en tiempo, hay un altercado que se podría decir que fue una de las fallas más grandes del caso, ya que los policías tuvieron ciertos indicios de que algo no estaba bien en esta familia, pero bueno, fue algo que pasó un poco desapercibido y ya. Pero me parece interesante contarlo, ya que es a principios del año de donde sucede todo, en el 2019, estamos hablando de enero del 2019, así que se puede ver cómo las cosas empiezan a ir de mal en peor. Este día lo que sucede es que Charles, el esposo de Lori, no se encontraba en casa, estaba de viaje. Lori se ve que tiene una especie de pelea entre tantas de las que tiene con Charles, o ya estaba también cansada de estar con él porque ella ya estaba como en una relación extramatrimonial con Chad, que cabe aclarar que Chad también estaba casado todavía con Tammy Douglas, él nunca se separa de ella, ¿no? Entonces, en este cansancio que tenía Lori de su matrimonio, le dice a su hermano Alex que la ayude a sacar todas las cosas de la casa de Charles, su computadora, su ropa, todas sus pertenencias, prácticamente dejarlo en la calle. Además también Alex, el hermano de Lori, lo que hace es ir a buscar el auto de Charles que estaba estacionado en el estacionamiento, en el parking del aeropuerto porque él estaba de viaje, y lo saca del parking y se lo lleva a Lori. Entonces Charles, cuando llega de este viaje que tiene, se encuentra que no está su auto en el parking del aeropuerto. Luego de algún modo llega a su casa y se encuentra que tampoco puede abrir su casa, no hay nadie en su casa, está todo oscuro, no están sus hijos, no está su mujer y tampoco están sus cosas. Además, nadie de la familia sabía dónde estaban ni Lori ni los niños, entonces Charles estaba completamente perdido en la situación, no entendía nada de lo que estaba pasando. Llama a la policía y hace la denuncia. La policía llega y le dice, bueno, quédate tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer. Le abren la puerta de la casa. Al otro día, Charles dice, voy a ir a la entrada del colegio de JJ, el niño pequeño, el hijo adoptivo que ellos tenían, a ver si los encuentro, ya que claramente Lori llevaría a JJ a la escuela. Llama también nuevamente a la policía para que lo ayude y ya esa tarde los policías le piden a Lori que se presente a declarar para esclarecer la situación y todo lo que estaba pasando entre ella, Charles, los niños. O sea, ella no puede simplemente desaparecer y llevarse a sus hijos, ¿no? Lori asiste a la comisaría con su hija Tylee, la adolescente, y con Melanie Gibb, una de las mujeres amigas de Lori con las que realizaba el podcast. Lori lo que le dice a la policía es que descubrió que su esposo le fue infiel y que tenía mucha evidencia de eso, que tuvieron una discusión por teléfono y que le dijo que no volviera a la casa porque no iba a encontrar sus cosas y que ya no lo quería ver más. Lori igualmente admite ante la policía haberle quitado todas sus cosas, haberle quitado su auto, pero aún así la policía se ve que no vio nada malo en toda esta situación. Les convenció bastante la declaración de Lori, a pesar de que ella admite algunos delitos. Le piden igualmente que ambos hagan una evaluación psicológica, que igualmente fue pedido por Charles, ¿no? Por su esposo. Pidieron que le hicieran una evaluación psicológica a Lori por todas estas ideas religiosas que ella estaba teniendo, pero también la policía dice, bueno, Charles, vos también andá y haz una evaluación psicológica. En esta evaluación psicológica encuentran a Lori hipercuerda y, al contrario de los que esperaríamos, encuentran a Charles con un resultado no tan bueno como el de Lori. Entonces, nada, esto queda en la nada misma. Acá ya Charles y Lori comienzan prácticamente a separarse. Además, Charles encuentra mails donde Lori habla con Chad
y empieza a sospechar de una relación extramatrimonial, ¿no? De que eran amantes. El aliado más importante de Charles, el marido de Lori, era Adam Cox, el hermano mayor de Lori, ¿sí? Que no vivía cerca, la verdad, hablaban por teléfono, pero Charles le iba contando todo lo que estaba pasando con Lori, con Alex, el otro hermano que tenían, que como que Lori y Alex estaban súper complotados con estas ideas religiosas y demás. Y Adam se empieza a preocupar, ¿no? Estando lejos, ve que su familia, sus hermanos están teniendo actitudes no tan buenas, que las cosas no están saliendo bien. Y decide viajar y hacer una intervención, ¿no? Decir, bueno, voy a ir a ver a mi familia, voy a ver qué está pasando, voy a tratar de ayudar. Y además se ve que tenían una relación de amistad Adam y Charles, ¿no? Adam viaja a Arizona, Lori y Alex se enteran de que su hermano Adam va a ir y se dan cuenta de que claramente va a suceder algún tipo de intervención o de charla familiar sobre todo lo que estaba pasando, porque sabían que Adam se hablaba con Charles y Lori y Alex estaban extremadamente complotados en todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Ellos estaban muy unidos, estaban viviendo las mismas cosas, estaban en el mismo círculo religioso, social, estaban con el podcast. Entonces, bueno, ellos no les interesaban ideas externas ni personas que vinieran a criticar lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Así que la verdad es que no les gustó nada que su hermano Adam, su hermano mayor, fuera a Arizona a molestarlos, digamos, a molestar sus planes. Entonces, el 11 de julio de 2019, atención a la fecha, Adam ya estaba en casa de sus padres, ya había llegado a Arizona, recibe un mensaje a las 7:30 de la mañana de Charles, el ex esposo, podríamos decir ya, de Lori, porque ya se habían separado, ya las cosas estaban muy mal entre ellos. ¿Qué pasa? Pasa que Charles tiene que ir a buscar a JJ a la casa de Lori, que estaba con ella, el niño más pequeño, el hijo adoptivo que ellos compartían, que era prácticamente el sobrino nieto de Charles. Le tocaba, digamos, su día de visita, y en ese mensaje que Charles le manda a Adam, el hermano mayor de Alex y de Lori, le dice: Alex está aquí. O sea que Alex se encontraba en casa de Lori. Como les digo, estaban pegados todo el tiempo. Luego de eso, Adam no se puede volver a comunicar con Charles y posteriormente el 911 recibe una llamada del mismo Alex diciendo que había tenido una pelea con su ex cuñado Charles en la casa de su hermana Lori. En esta llamada al 911, Alex le dice que le había disparado a su ex cuñado. Llega rápidamente la policía y encuentran a Charles ya fallecido con un disparo en el pecho. Lo que Alex dice es que cuando Charles llegó estaban Lori, Tylee y JJ, estaban ahí en la casa y como que Charles intenta tener una discusión con Lori. Se pone agresivo, la intenta agredir. Al acercarse a Lori, Tylee, la adolescente, agarra un bate e intenta atacar a Charles. Supuestamente Alex, el hermano de Lori, interviene, intenta calmar las cosas y Lori ahí dice: bueno, me voy, me llevo a los niños. JJ tenía que ir aparentemente a clases. Bueno, Lori se va a hacer un par de cosas y en ese tiempo Charles se queda supuestamente en la casa con Alex. Acá Alex declara que Charles empieza a golpearlo, lo golpea por detrás cuando Alex no se lo esperaba, le da un golpe en la cabeza. Alex fue a su habitación, tomó su arma y cuando volvió le advirtió, digamos, de cierto modo, pero Charles continuó peleando con Alex, según lo que dice Alex. Intentó golpearlo nuevamente con el bate y ahí es cuando Alex le dispara en defensa propia, según lo que dice Alex. Toda esta declaración que hace Alex rápidamente surge en la vereda de la casa, digamos, ¿no? Afuera. Están las grabaciones donde Alex está sentado en el piso, casi en la calle, hablando con la policía, diciendo todo lo que había pasado, tocándose la cabeza porque tenía como una herida, supuestamente la herida que Charles le hace con el bate, ¿no? En eso llegan
Lori con Ty Lee. JJ ya no estaba, lo habían dejado en la escuela. Llegan y Lori está como si nada. No pregunta qué pasó, no pregunta por Charles, o sea, ve que está Alex sentado en el piso hablando con la policía y ella está muy tranquila. No dice dónde está Charles, o sea, qué pasó acá. Al contrario, está hasta sonriente, se la ve sonreír, hace chistes con la policía, como si ella ya supiera lo que había pasado. Luego la policía lleva a Alex, a Lori y a Ty Lee también a la comisaría a hacer las declaraciones correspondientes y determinan que fue en defensa propia y ahí quedó todo. Luego de eso se dan cuenta al continuar investigando que antes de llamar al 911, Alex llamó a Lori y que, por cierto, entre la llamada entre Lori y Alex y la llamada al 911 pasó mucho tiempo, aproximadamente unos 40 minutos. Y también se dieron cuenta en la autopsia que Alex nunca le realizó a Charles cuando estaba en el piso RCP ni atención médica, cosa que él decía a la operadora del 911 que estaba realizando. Toda una mentira, él le estaba diciendo a la operadora, sí, le estoy haciendo esto o lo otro, y no era así. También otra revelación importante de la autopsia es que Charles recibió un segundo disparo ya estando tendido en el suelo, lo que revela una clara intención de matar y no de defensa propia. Después pasaron cosas muy extrañas, como por ejemplo que Lori le dijo inicialmente a las personas de su familia, ¿no? A su hijo Colby el mayor, a su mamá, a sus allegados, que Charles había sufrido un infarto. Luego, posteriormente, contó la verdad, contó que tuvo un altercado con Alex, pero en principio dijo eso. Después también a los hijos de Charles, porque además de JJ, el hijo adoptivo que compartían, Charles tenía hijos previamente al matrimonio con Lori, que eran hijos grandes, ¿no? Hijos adultos. A esos hijos de Charles les dijo por mensaje que su padre había fallecido y que estaba esperando el forense para saber qué es lo que había pasado. Y luego de eso no les contestó por muchas horas y nunca, absolutamente nunca, les dijo qué fue lo que pasó. Cosa que estaba mintiendo porque ella sabía todo lo que había pasado. Además, los hijos de Charles la llamaban, querían hablar con ella, entender qué es lo que había pasado porque no estaban cerca, digamos, no vivían ahí. No vivían en Arizona y ella nunca los atendió. Luego, en el colegio de JJ, ella le dijo a las maestras y a los demás padres que Charles se había suicidado. Por lo tanto, contaba historias diferentes dependiendo de lo que le convenía. El 15 de julio, 4 días después de la muerte de Charles, Lori intenta reclamar el seguro de vida de Charles, que estaba valuado en $1 millón, pero se da cuenta que Charles había cambiado el beneficiario y ya no era ella. Por lo tanto, no podía cobrar el seguro de vida de Charles. Menos mal. Hay algo muy loco y es que en los chats que después se encuentran, una vez que ya este caso se termina, entre Lori, Alex, su hermano, y Chad, esta especie de mesías con el que Lori estaba saliendo y eran amantes, mencionaban a Charles como Ned en los mensajes. ¿Por qué? Porque supuestamente Ned era el demonio que estaba habitando el cuerpo de Charles, el ex esposo de Lori, y que supuestamente este demonio estaba en contra de todos ellos y por eso debían deshacerse de él. Luego de la fatídica muerte de Charles, Lori se puso extremadamente intensa, diciendo que había personas en su contra, que no estaba segura y que debían irse. Le dijo a su familia, a su madre, a su hijo Colby el mayor, que todo iba a estar bien y que ellos vendrían seguido a visitar. Entonces, el 30 de agosto de 2019, mes y medio aproximadamente de la muerte de Charles, Lori se va de Arizona con JJ y Ty Lee, sus hijos. Lori no les dice a nadie de su familia, ni a su hijo Colby el mayor, que ya era adulto,
o a su madre o a las personas en general, ¿no? A su familia y demás, a dónde se iban. Nunca les menciona a dónde se iban, solo que se iban de Arizona, se mudaban. Colby estaba muy inquieto con esto, intentó comunicarse muchas veces, especialmente con su hermana Tylee, que bueno, ya era adolescente, tenía 16 años, tenía su propio teléfono, entonces la comunicación es más fácil. Al contrario, bueno, de JJ, que era un niño pequeño y tal vez para hablar con él tenía que hablar con Lori. Y Lori estaba en un momento en el que prácticamente no contestaba el teléfono. O era muy escueta con la información y las cosas que les decía. Prácticamente, como les digo, no les daba explicaciones de nada. Era todo muy ambiguo. Le decía todo va a estar bien, nos vamos, pero ¿a dónde? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Les dice, hay personas en mi contra. Personas, porque te quieren hacer daño. Lori estaba bastante ida, podríamos decir, ¿no? Entonces Colby, bueno, especialmente se intentaba comunicar con su hermana Tylee, pero todo se vuelve muy raro. Tylee no contesta las llamadas, apenas contesta los mensajes. Sus respuestas eran como muy cortas, cortantes, y no era la manera que tenía Tylee de escribir. Además que no había escuchado su voz en mucho tiempo. Colby intentaba llamarla o hacer videollamada y eso nunca se daba. El día del cumpleaños de Tylee, Colby le manda un mensaje de texto con mucho afecto, mucho amor. Cuando uno le manda feliz cumpleaños, ¿no?, a un familiar y se expresa mucho. Y la respuesta que recibe de Tylee es: gracias Colbs, te amo. Esto no le sonó para nada a Tylee. Colby dijo, esta no es mi hermana, esto no está bien, acá hay algo que está pasando. Ahí Colby confronta a Lori, le pregunta qué está sucediendo y Lori simplemente lo tranquiliza, minimiza toda la situación, le dice que todos estaban intentando superar lo que había pasado con Charles y que estaban en un proceso familiar. Además, los niños estaban tratando también de superar esta situación. Por lo tanto, que cuando Tylee estuviera bien, lo buscaría y lo llamaría y le dice, Colby, quédate tranquilo, no pasa nada, los niños están bien y todos estamos bien. Eventualmente, Colby dice que Tylee deja de responder sus mensajes. A los pocos días después de esta llamada que tiene Colby con su madre, ¿no? Y cuando ve que ya Tylee ni siquiera contesta los mensajes, se preocupa demasiado y con su esposa, porque Colby ya se había casado, recuerdan los mails que Charles les había mandado en esas veces cuando intentaba decirle a la familia que Lori no estaba bien, que estaban peleando mucho, que tenía ideas muy extremistas. Encuentran esos mails y los leen porque claramente no les habían prestado atención, no les habían dado importancia y eran importantes. En un mail Charles escribió: ella, por Lori, llama a su propia hija un espíritu oscuro. Ayúdenla, Charles Ballow. Eso claramente se refiere a que Lori estaba diciendo que Tylee era un espíritu oscuro. Luego otro mail era un mail que Charles pudo rescatar entre Lori y Chad, el amante, y se lo reenvía a Colby, el hijo, ¿no? En ese momento cuando pasó todo esto. Ese mail que se habían mandado Chad y Lori era una lista de todas las personas, conocidos, familiares y demás, y una clasificación según si eran espíritus de luz o espíritus de oscuridad. Y además, dentro de esa clasificación, cada uno tenía un nivel. Obviamente, las personas que eran clasificadas como espíritus oscuros eran personas que no idolatraban a Lori, a Chad y a todas sus creencias. Como por ejemplo estaba el hermano mayor, Adam Cox, que estaba más del lado de Charles, del ex esposo que fallece, ¿no? Que fallece en circunstancias extrañas. O también se encontraba como un espíritu oscuro la mujer de Colby, su hijo mayor, sería su nuera, ¿no? La nuera de Lori, debido a que la mujer de Colby era cristiana y había estado llevando a Colby a la iglesia cristiana. También se encontraba como espíritu oscuro Charles y su propia hija Tylee.
Para que se den una idea, la mujer de Colby, la nuera de Lori, era un espíritu oscuro con un nivel 3. Y Tylee, la propia hija de Lori, era un espíritu oscuro nivel 4. Según las creencias de Chad, si eras un espíritu oscuro de un nivel muy alto, tu cuerpo, digamos que perdía su alma se iba al limbo y luego tu cuerpo era habitado por un demonio y pasabas a ser una especie de zombie. Así lo llamaban Chad, Lori y todas estas personas que estaban en este culto. Zombie. Para liberar al cuerpo de ser un zombie había que matar a la persona. Chad decía que había al menos unos 20.000 zombies y según Chad y Lori la misión era eliminarlos por completo. Básicamente planeaban matar a 20.000 personas. Acá les voy a mostrar algunos chats muy interesantes que se sacaron en las investigaciones para que se den una idea de lo que hablaba esta gente. Chat entre Lori y su hermano Alex. ¿Qué estás haciendo? Trabajando en lo de los Z. Estoy orgulloso de ti. Basta de Zetas. Queremos saber qué hacer para eliminarlos por completo. Chat entre Alex y Lori hablando de su hermano Adam. Malas noticias de nuestro hermano. ¿Qué pasó? Z. ¿En serio? ¿Cuándo? Desde principios de enero. Eso explica su interés en Charles. Acá tenemos un chat entre Chad y Lori sobre Tammy, la mujer de Chad. Continuaban siendo pareja, siendo esposos. Hola, dulce ángel. Tengo una gran noticia sobre Tammy. Avísame si puedes hablar. Te amo. En resumen, la cambiaron. Tammy está en el limbo. Una entidad demoníaca nivel 3 llamada Viola tomó su cuerpo. Sucedió como a las 10 p.m. Hermosa Lily, estoy ansioso por verte pronto. Estoy intentando apresurar su partida. Te amo infinitamente. El 19 de octubre de 2019, un mes y medio después de que Lori se fuera con sus hijos y desapareciera por completo, ya que nadie los volvió a ver nuevamente, misteriosamente muere Tammy, la mujer de Chad. Entonces, Chad y Lori estaban libres de estar juntos. Chad, una vez que muere Tammy, su mujer, retira la póliza de seguro de vida de Tammy, que era unos $430.000, que era lo mismo que Lori quiso hacer con Charles. Chad empieza como a llevar esta idea a sus seguidores de que todos debían tener su contraparte espiritual y que debían casarse con esa persona para tener la salvación. Por eso, Alex, el hermano de Lori, este hermano que la seguía en todas estas locuras que ella hacía, se casa con Zulema Pastenes, que es una de las mujeres que tenía el podcast con Lori. Y así varias personas se casan. También se casa una sobrina de Lori, que ella la seguía a su tía en toda esta locura. Y se casa con un chico que también seguía todas estas ideas, que básicamente se conocieron por 2 semanas y se casan. Entonces, bueno, empiezan a formar un grupo muy cerrado sobre personas que creían en todo esto que Chad y Lori decían, que en realidad Chad era más bien como el líder y Lori, bueno, estaba ahí también liderando seguramente junto a él. Mientras tanto, si recuerdan a Kate Woodcock, que era la hermana de Charles, el ex esposo que falleció de Lori. Kate Woodcock, si no se olvidaron, era la abuela de JJ, el niño que adoptaron Lori y Charles. Ella dice, bueno, a ver, yo necesito saber dónde está mi nieto. No lo veo hace 2 meses. Por lo que comienza a llamar a Lori preguntando por JJ, pero no tenía noticias del niño y en esos 2 meses había hablado unos pocos segundos por videollamada una vez con el niño. Entonces se preocupa demasiado, llama a la policía, cuenta la situación y pide que hagan un chequeo, una revisión de bienestar para ver si este niño estaba bien. Además, logran dar con la dirección de donde se encontraba Lori, ya que Lori hizo un pedido por Amazon
desde la cuenta de Charles. Hizo un pedido de un anillo y la dirección que puso para que le llegue el pedido era obviamente el lugar donde estaba en ese momento, hospedándose con sus 2 hijos. Entonces Kai Woodcock le da a la policía todos estos datos y la policía va a ver. Justamente esta dirección se encontraba en Rexburg, que Rexburg, Idaho, pertenece a Idaho, era el lugar donde Chad, el Mesías, digamos, y Lori decían a sus seguidores que iba a ser la nueva Jerusalén luego del apocalipsis. Entonces, bueno, la policía envía agentes a comprobar que JJ esté bien a esta dirección en Rexburg. En ese momento JJ tenía nada más que 7 años y llegan a lo que era el departamento de Lori. Y casualmente en la puerta estaban Alex, el hermano de Lori, y Chad, el amante de Lori. Alex y Chad no quieren contestar las preguntas de los policías. La policía le dice, bueno, si no me vas a poder contestar dónde está el niño, decime dónde está la madre. Le dicen, está en el departamento 107, que era el departamento de esta sobrina que también estaba metida en todo esto. La policía va al departamento 107 a hablar con Lori y le preguntan por JJ. Lori le dice, está con su abuela Kate Woodcock. Y el policía le dice, no puede ser. Ella es quien pidió esta revisión, este chequeo de bienestar del niño. Ella está buscando al niño, no puede estar el niño con ella. Después le dice, no, se encuentra con Melanie Gibb, mi amiga, que es esta mujer que hacía el podcast con ella. Cuando los policías intentan llamar a Melanie Gibb, ella no atiende y Lori les pone una excusa, les dice que están en el cine. Acá la policía se preocupa extremadamente por JJ, deciden en ese momento irse, pero ahí no va a terminar todo, obviamente. Al día siguiente obtienen una orden para allanar el departamento de Lori, pero cuando llegan ya no había nadie, todos se habían fugado. Claramente estaban escapando de la policía. Melanie Gibb, esta mujer que Lori dijo que tenía al niño, que era con quien ella hacía el podcast, llamó a Lori en un momento y le dijo, ¿por qué le dijiste a la policía que JJ está conmigo? Si no está conmigo, me estás comprometiendo. Y casualmente Lori le dijo que el niño estaba bien, pero que ella no podía decirle a la policía lo que había pasado. Quiero dejar en claro que todas las personas alrededor de esto no sabían qué es lo que estaban haciendo ellos. Los únicos que sabían de las cosas terribles que hicieron eran Chad, el orador, el Mesías, el líder, Lori y el hermano de Lori, Alex. Los demás simplemente seguían sus ideas y todo, pero no sabían realmente lo que estaba pasando detrás de esto. En esta conversación que tiene Lori con Melanie, Chad también se empieza a meter y le dice, tenés que tener fe, y la empieza como a manipular, ¿no? Y utilizar todo esto de la religión para que ella no se dé vuelta, no deje de estar de su lado. Como se podrán ver, era más o menos el mecanismo que tenía. Para el 20 de diciembre de 2019, estamos hablando de 3 meses después de que se fueron de Arizona, ellos se fueron el 30 de agosto, recién ahí se declaran a Ty Lee y a JJ como desaparecidos y el caso hace un boom mediático terrible. Los abuelos de JJ, Kai Woodcock y su esposo ofrecen una recompensa a quien dé información del niño. Colby, el hijo mayor, comienza a subir videos tanto para sus hermanos como para su madre, Lori, en YouTube, pensando que tal vez eso haría algo, ¿no? Algún efecto, haría que cambie Lori de opinión, haría que tal vez sus hermanos lo vean y lo llamen y se comuniquen con él. Se vuelve todo muy angustiante para esta familia porque no saben dónde están los niños, tampoco saben dónde está Lori. Lori no quiere hablar, no se quiere comunicar con ellos, es todo bastante triste. Entonces acá vamos a poner una línea del tiempo brevemente para que ustedes se ubiquen en cómo fueron pasando las cosas. Tenemos el 11 de julio del 2019, la muerte de Charles Vallow, la muerte misteriosa, digamos, ¿no? Porque supuestamente fue en defensa propia de Alex Cox, pero en realidad sabemos que no fue tan así, muy probablemente. El 30 de agosto del 2019, Lori se va de Arizona con JJ y Ty Lee. El 8 y el 22 de septiembre de 2019 son las últimas veces que se ven a JJ y a Ty Lee, que ahora más adelante les voy a contar bien de esto.
El 19 de octubre de 2019 muere Tammy Daybell, la esposa de Chad, y el 5 de noviembre de 2019 Chad y Lori se casan, cosa que ni siquiera sabía ni su hijo Colby, el mayor, ni su madre, ni nadie de la familia. Se enteran de que ellos se casaron efectivamente por la investigación policial. El 26 de noviembre de 2019 es el día en el que sucede el chequeo de bienestar de JJ, del que hablamos recientemente. El 27 de noviembre del 2019, al otro día, Chad y Lori desaparecen. El 11 de diciembre de 2019 se exhuma el cadáver de Tammy Daybell, ya que se había declarado como muerte natural, pero a raíz de toda esta investigación y de los mensajes, se comienza a sospechar de algo más. El 12 de diciembre de 2019 fallece Alex Cox al otro día de exhumarse el cuerpo de Tammy, que Alex igualmente fallece por una enfermedad congénita que ya venía de antecedentes familiares. Igualmente, en este caso, según Zulema Pastenes, que era la mujer de Alex Cox, que participaba del podcast que ellos hacían, Alex había comenzado a sospechar un poco que Chad y Lori lo estaban utilizando como chivo expiatorio y lo hacían básicamente realizar el trabajo sucio para ellos, a pesar de que Alex nunca le admitió a Zulema haber atacado a nadie ni nada, pero sí le dijo esto, ¿no? Como que él realizaba el trabajo sucio de Chad y Lori. El 20 de diciembre de 2019 declaran oficialmente desaparecidos a Tylee y JJ. El 3 de enero de 2020 van al hogar de Tammy y Chad y secuestran todas las pruebas posibles, dispositivos, todo lo que pudiera determinar qué causó la muerte de Tammy. El 27 de enero de 2020, poco más de un mes, la policía localiza a Lori y a Chad en Hawái, con una orden para registrar el auto, ¿no? En ese momento. Y además la policía le advierte a Lori, le dice, bueno, te damos unos días para entregar a los niños a las autoridades, si no, lamentablemente, te vamos a tener que detener. Esto fue algo bastante cuestionado en la prensa, ya que no debían haberle dado ningún día para entregar a los niños, o sea, entregalos y punto. Imagínense Colby, los abuelos de JJ, la abuela de Tylee, todos como esperando saber qué había pasado con ellos y darles días para que lo entreguen, medio cuestionable. Obviamente Lori no cumplió con esto y cuando llegó el día que tenía que entregar a los niños no los entregó y fue arrestada por la policía. Cuando secuestran los dispositivos de Lori, encuentran imágenes de ella y de Chad en su casamiento en Hawái. Según vimos en la línea del tiempo, fue el 5 de noviembre, si no me equivoco. Exactamente. Y en esas fotos del casamiento no están JJ y no está Tylee. En ninguna parte aparecen rastros de estos niños ni imágenes. Además, el casamiento fue poco después de la muerte de la esposa de Chad, de Tammy Douglas. Y también pueden ver en las imágenes que Lori utilizó el anillo que compró por la cuenta de Amazon de Charles. Que esa compra del anillo fue antes de la muerte de Tammy Douglas, por lo tanto el casamiento ya estaba planeado mientras Tammy, la mujer de Chad, estaba con vida. En la audiencia sobre la fianza de Lori, ella estaba muy tranquila, sonriente, como si nada estuviese pasando. Le sonreía a su familia, le sonreía a los abuelos de JJ. Es bastante retorcido verla. Estaba muy calmada, lo miraba Chad con carita de feliz cumpleaños. Chad estaba, digamos, todavía en libertad porque no había cargos contra él ni nada. Pero a Chad igualmente sí se ve en los videos que él estaba más preocupado que Lori. Lori se la veía muy muy tranquila, a pesar de ser ella la que ya estaba arrestada. Y Chad estaba con una cara de preocupación que se notaba. La fianza de Lori se fija en $1 millón. Una vez que secuestran los dispositivos de Lori, los investigadores encuentran una foto de Alex Cox, JJ y Tylee, fechada el 8 de septiembre de 2019, que como les dije es una de las últimas veces que se ve a los niños con vida, especialmente a Tylee. Esta foto demuestra que Tylee
estuvo viva el 8 de septiembre de 2019 y esta foto era en el Parque Nacional de Yellowstone, así que se puede comprobar esto y también había testigos, ¿no? Lamentablemente al morir Alex Cox, el tío de estos chicos, la parte que él podría contar de esta historia muere con él y se pierde, ¿no? Cierto relato que podría haber estado o no. Pero bueno, igualmente la policía tenía el celular de Alex, obviamente había secuestrado su celular a pesar de que él estaba fallecido, y mediante el rastreo de movimientos del celular y además del auto, porque utilizaban la camioneta de Alex para moverse, pudieron dar con la propiedad de Chad Daybell, en la que estuvieron durante septiembre y durante todo este tiempo, que era una propiedad rural bastante extensa que se encontraba en Rexburg, donde se encontraba también el departamento de Lori que allanaron y demás. Cabe aclarar que esta propiedad rural no era la casa de Chad, no era la casa que Chad compartía con Tammy, que esa casa también ya había sido allanada. Acá estamos hablando de 3 propiedades. La casa que Chad compartía con Tammy, que ya fue allanada, el departamento en Rexburg, que también ya había sido allanado, que era de Lori, y ahora esta nueva propiedad rural que descubren gracias al dispositivo de Alex Cox en Rexburg también. El 9 de junio de 2020, estamos hablando de casi un año después, la policía acude a esta propiedad y va con perros de búsqueda a examinar todo el terreno, enfocándose especialmente en el patio trasero, debido a unos mensajes que pudieron encontrar en el celular de Tammy, la esposa fallecida de Chad, que ahora les voy a contar de ese mensaje. Durante esta búsqueda en el patio de esta propiedad de Chad, Chad todavía estaba libre, estaba en la parte de la calle, digamos, viendo cómo registraban su propiedad, y en un momento claramente se ve que se da cuenta que tiene la soga al cuello e intenta escaparse en su camioneta. La policía llega a agarrarlo, lo detienen y ya queda detenido por el resto de la búsqueda dentro de su propiedad y luego lo llevan obviamente arrestado a la comisaría. En esta propiedad encuentran los restos humanos que posteriormente se sabe que son de Tylee y JJ. Eran restos que estaban incinerados y es un poco difícil saber qué pasó porque las autopsias son difíciles de hacer cuando los cuerpos están quemados. Durante el juicio de Chad y Lori hubo revelaciones muy importantes. Por ejemplo, el mensaje de texto que les mencioné anteriormente que Chad le había enviado a Tammy, su mujer. Chad se encontraba en esta propiedad que él tenía, en esta propiedad en Rexburg, y Tammy, su ex mujer, se encontraba en su casa, ¿no? Entonces, bueno, hablaban por mensaje y este mensaje, según los investigadores, es el mensaje que ayudó a encontrar los cuerpos, especialmente por la fecha del mensaje y el contenido del mismo. El mensaje está fechado el 9 de septiembre de 2019, un día después de la imagen de los chicos con Alex Cox en el parque Yellowstone, que como dijimos es la última vez que se ve a Tylee con vida. Tuve una mañana interesante. Sentí que debía quemar todos los desechos en el fogón antes de que las tormentas lo arruinaran. Mientras lo hacía, vi un mapache enorme en la cerca. Fui por mi arma, me acerqué y lo maté de un tiro. Lo enterré en el cementerio de mascotas. Fue divertido. Como les dije, debido a la fecha y al contenido del mensaje, los investigadores pudieron inferir que se trataba de Tylee. Cuando él mencionaba al mapache enorme, estaba hablando probablemente de Tylee. Además, en el patio trasero de esta propiedad que tiene en Rexburg Chad, hay una estatua de un perro. Y frente a esa estatua se encontraba cavada una especie de tumba. Y ahí fue específicamente donde encontraron el cuerpo de Tylee. Muchas personas también fueron citadas a declarar. Entre ellas tenemos a Melanie Gibb, esta amiga con la que Lori hacía el podcast y la que habían dicho que tenía a JJ cuando en realidad no era así. Melanie Gibb mostró la conversación telefónica, ya que en ese momento cuando habló con Lori por teléfono, cuestionándola de por qué dijiste que yo estaba con JJ si yo no estoy con el niño, la grabó
grabó toda la llamada porque se veía venir un poco lo que estaba pasando. En esa llamada también Chad y Lori empiezan a acusar al marido de Melanie Gibb, a Dave, de que le estaba metiendo ideas, tal vez era una mala influencia, un espíritu oscuro o algo de todas estas ideas que ellos tenían. Entonces, a raíz de esta llamada telefónica, Dave también es llamado a declarar, porque también Dave participó en el podcast que ellos hacían. Lo que Dave dijo es que la noche del 22 de septiembre de 2019, que es otra fecha muy importante para el caso. ¿Por qué? Porque él ve a JJ con vida. Esa noche Dave le preguntó a Lori cómo estaba JJ y ella le dijo que JJ era un zombie, que se trepaba por los estantes, que subió arriba de la heladera y que rompió una foto de Cristo que estaba prácticamente fuera de control. Más tarde esa noche, Dave dice que vio a JJ en brazos de Alex Cox, que estaba muy tranquilo, que se encontraba acurrucado con su tío y ya luego no lo volvió a ver. Del celular de Lori se pudo rescatar una foto de JJ con un pijama rojo, una camiseta y un pantalón rojo, sentado en un sillón, y esa imagen estaba fechada el 22 de septiembre de 2019. Casualmente es con la ropa que encuentran el cuerpo de JJ enterrado a unos metros de Ty Lee. Entonces, a pesar de que no se sabe exactamente cómo fueron los hechos y qué fue lo que pasó, se cree que Ty Lee falleció el 9 de septiembre de 2019 y JJ el 22 de septiembre de 2019. O sea que simplemente había pasado un mes de que ellos se habían ido con su madre de Arizona. Lori intentó en el juicio decir que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que no era apta para someterse a juicio. La llevaron por unos 90 días a un centro de salud mental para constatar esto que ella decía, y si no era así, poder continuar con el juicio. Claramente la declararon competente y el juicio continuó. Chad se declaró también inocente por su parte, y les voy a contar la situación actual de este caso, ya que todavía no se cerró. Sí se cerró la condena de Lori, pero no la de Chad. Chad todavía está en juicio y su juicio está siendo un poco más largo de lo que se esperaba. A Lori la condenan en mayo de 2023 por los asesinatos de sus hijos Ty Lee y JJ, así también como por la conspiración de asesinar a la esposa de Chad, Tammy Daybell. En julio de 2023 la sentencian a cadena perpetua sin posibilidad de pedir la libertad condicional. O sea que va a pasar el resto de su vida en prisión y no tiene la opción de salir. Aún igualmente Lori enfrenta cargos en Arizona por la conspiración para cometer el asesinato de su ex esposo Charles Pallow con su hermano Alex Cox. La situación de Chad es bastante compleja igualmente, por más que todavía el juicio esté pendiente. Chad enfrenta múltiples cargos, entre ellos los asesinatos de Ty Lee, JJ y la conspiración para asesinar a su esposa Tammy. Como les dije, Chad se declaró inocente y su equipo de defensa está presentando muchas mociones para intentar alargar el juicio y hacer más retrasado el proceso judicial. El tema es que Chad podría enfrentar la pena de muerte si es encontrado culpable, ya que los fiscales han declarado su intención de ir a por esa condena. Y bueno, chicos, larguísimo el caso, lo sé, pero traté de hacerlo lo más completo que pude. Me parecía que todo era muy importante. Si uno quiere contar la historia, a veces está bueno contar cómo se fue desarrollando todo, y los pequeños detalles hacen a la historia también. ¿Qué piensan acerca de las personalidades de estas personas? ¿Cómo creen que estaban organizados? Yo creo que tiene mucho sentido que Chad claramente era el líder y Lori como su seguidora, Alex Cox el chivo expiatorio, pero también en varias ocasiones Lori tiene mucha perversidad, se la ve extremadamente mala, se la ve manipuladora. El documental se llama Los pecados de nuestra madre, son 3 capítulos y créanme que son muy interesantes, son atrapantes, no te aburrís en ningún momento, así que se los recomiendo. Bueno chicos, nos vemos muy pronto en un siguiente video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y nada, te deseo que tengas un excelente día, una excelente semana. Bye bye.